Buenas tardes a todos, mi nombre es Brown Anderson y soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz de la especialidad de comunicación. El siguiente trabajo es un reportaje el cual fue asignado por el profesor William en el área de comunicación social, para lo cual los temas que voy a tratar o el título del reportaje es la pedagogía en el siglo XXI. Para poder hablar de pedagogía, nosotros tenemos que investigar un campo bastante amplio y bastante complejo a la vez. Pero en este caso solamente voy a tratar tres aspectos de la pedagogía. El aspecto número uno es el aspecto del currículum nacional, el aspecto número dos es el aspecto cognitivo y el aspecto número tres es la formación en ética, moral y valores dentro de la educación básica regular. Entonces, hablando un poco de currículum nacional, el currículum nacional es un documento formal el cual contiene o se compone de múltiples ítems los cuales le permiten a un pedagogo o a un profesor tener las herramientas necesarias para que pueda desempeñar su labor docente. Ahora bien, dentro de el currículo nacional están los perfiles de egreso, están las reglas o las normas que deben seguir los maestros, el contenido temático que se desarrolla durante todo un año dentro de las instituciones y es la base fundamental la cual le permite a los, a, a las diferentes instituciones de las diferentes regiones de nuestro Perú elaborar sus proyectos educativos locales, proyectos educativos regionales y los proyectos educativos a nivel de instituciones. Ahora bien, el currículum nacional que nosotros manejamos hoy en día, si bien es cierto, es ya una adaptación de los múltiples años que se han venido desarrollando, no deja de ser un currículum nacional con la ideología o con la metodología o con los diferentes aspectos que componen a un currículum nacional de otro lugar. En este caso, por ejemplo, nuestro currículum nacional tiene influencia de Latinoamérica, tiene influencia europea y así muchas influencias. Y eso justamente siempre, ese ha sido el talón de Aquiles de nuestro currículum nacional. Ahora bien, desde el momento en que se instauró un currículo nacional dentro de nuestro Perú, eh, ha tenido varias etapas y ha tenido varios cambios durante su proceso o durante su aplicación dentro de la pedagogía en el Perú. Ahora bien, si nosotros nos podemos a pensar o tenemos el afán de investigar con respecto al currículo nacional, nos podemos dar cuenta de que dentro de ello hay muchas falencias. Si bien es cierto, una de las características que básicamente componen al currículo nacional es su capacidad, es su aplicación o la característica fundamental es la de ser diversificada, o sea, de que se puede ajustar al contexto en el cual va a ser aplicado porque recordemos que nuestro Perú es un país multicultural, pluricultural y multilingüístico también. Entonces, el currículo nacional tiene que adaptarse a cada uno de esos contextos para que la aplicación pedagógica dentro de las instituciones sea la más óptima. Y es lo que básicamente busca también el currículo nacional, es encontrar la educación de calidad. Y la educación de calidad se da obviamente adaptándose, ¿no? al contexto en el cual el educando y el maestro están desarrollando el proceso educativo. Ahora bien, como segundo punto, tenemos la parte cognitiva de la pedagogía en el siglo XXI. En la parte cognitiva nosotros nos hemos podido cuenta
nos hemos podido dar cuenta al transcurso de nuestra formación y al también estudiar el currículo nacional que en la parte cognitiva podemos ver grandes falencias. O sea, no tenemos, por ejemplo, materiales o libros o en general los materiales que se requieren para desarrollar un buen conocimiento cognitivo. Hemos visto, por ejemplo, dentro del material que brinda el Estado, el Ministerio de Educación, errores ortográficos que básicamente no deberían de estar ahí porque eh, los materiales obviamente que lo preparan o lo elaboran profesionales especialistas dentro de cada una de las áreas. Entonces, ese tipo de errores no se puede dar. Ahora, hablábamos de educación de calidad. Para que la educación nosotros podamos decir que es de calidad, tendríamos que ver también el aspecto de los niveles en los que están viniendo los ejercicios o los materiales que nos está enviando el Ministerio de Educación. Por ejemplo, debería de haber entre niveles de inicio, intermedio y avanzado. Ahora bien, ¿con qué intención vendría el básico, el intermedio y el avanzado? Para poder ver o para poder determinar nosotros como maestros cuánto está aprendiendo el estudiante. Porque si vamos a tratar de estandarizar o de unificar el conocimiento que van a adquirir todos los estudiantes dentro del proceso educativo, entonces no lo vamos a lograr. Porque recordemos que dentro de la pedagogía nosotros se nos ha enseñado de que cada uno de los seres humanos somos diferentes, cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aprender y dentro de la psicología también podríamos tocar el tema de las inteligencias múltiples, o sea, las diferentes maneras que nosotros tenemos de procesar la información, las diferentes formas que tenemos nosotros de adquirir conocimientos, las diferentes formas que tenemos nosotros para poder, por así decirlo, discernir o analizar o criticar lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, en base a ello, nosotros nos tenemos que fijar metas y también el material que se nos brinda debe de ser de calidad en diferentes niveles. Ahora bien, si nosotros vamos a unificar o vamos a bajarle el nivel educativo, no estamos haciendo educación de calidad porque estamos unificando. ¿Y qué pasa al unificar? Hacemos que los que están ya avanzados se retrasen y los que están retrasados que continúen en eso. Entonces, eso es lo que no se quiere. Dentro de las instituciones, obviamente que existen algunos reforzamientos que se coordinan previamente con los maestros y todo lo demás, pero hemos visto que no es lo suficientemente eficiente como para poder determinar esto, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las instituciones hay muchas falencias de parte y del Estado y hemos visto también que hay desconocimiento del Estado por las cosas, por así decirlo, eh, hay situaciones o circunstancias o hay peculiaridades dentro de cada una de las instituciones y el Ministerio de Educación nos da el trabajo de, por ejemplo, enviar un especialista que tome nota de esas particularidades de cada institución, aparte de que ya había hablado ya de que cada contexto es diferente, cada parte de nuestro país es diferente y requiere de una evaluación o requiere de un seguimiento específico para poder nosotros hablar de una educación de calidad. En la parte cognitiva nosotros hemos podido percibir de que no se está enseñando como se debe. Y aquí también podríamos entrar en una crítica con respecto a la educación básica regular, que si fuera la adecuada, los estudiantes de todo a nivel nacional no optarían por una educación preuniversitaria, sino que el colegio sería lo suficiente para que el estudiante pueda ingresar a una universidad. En conclusión, a apreciación propia, yo siento que los materiales que nos brinda el Ministerio de Educación o el Estado inhiben,
por así decirlo, las capacidades cognitivas y las capacidades pedagógicas que nosotros los maestros podríamos desarrollar dentro de la educación básica regular. Por ejemplo, hemos visto gran deficiencia al momento de que el Estado optó, por ejemplo, de fusionar materias. Por ejemplo, antes se dictaban las materias de economía, filosofía, epistemología por separado y ahora los han juntado todos ellos dentro de un solo curso e incluso creo que ni se tocan esos temas. Y así también pasa con otras materias, por ejemplo, civismo, por ejemplo, relaciones humanas y muchos otros aspectos que son bastante importantes y relevantes dentro de la educación. Como tercer punto, eh, tendría que hablar también de la parte de la educación y formación en la moral, en la ética y en los valores. La educación básica regular que conforma los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, siempre se han caracterizado por ser un tipo de educación que forma no solamente de forma cognitiva, sino también forma en valores, en moral y en ética, para que cada uno de los seres humanos o cada uno de los estudiantes tenga un buen desenvolvimiento dentro de nuestra sociedad. Es justamente por eso que se les forma en ello. Y obviamente un maestro es una figura que ellos tienen para que puedan desarrollar cada uno de estos ámbitos en su vida. Pero ¿qué pasa? Hoy en día tenemos lo siguiente. Eh, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, emite eh, derechos o emite leyes que le dan derecho a cada una de las personas. Y obviamente yo estoy a favor de ello. Pero ¿qué pasa? Obviamente la ONU cuando emite estos derechos llegan a cada uno de los países. Y cada uno de los países, a través de cada uno de sus ministerios que están encargados de esos derechos, lo emiten y lo hacen legal y lo hacen vigente en cada uno de sus países, en el territorio nacional al cual ellos pertenecen. Pero ¿qué hemos visto con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo hemos visto que a medida que se han ido aumentando mayor cantidad de derechos, por así decirlo, para los niños, adolescentes, hemos visto también una gran cantidad de niños que crecen sin moral, sin valores, sin disciplina, sin ética. Hoy en día es muy fácil ir a una institución, por ejemplo, sea estatal o particular, y que el maestro se vea en, cohibido a llamarle la atención a un estudiante, o el maestro se vea cohibido a alzarle la voz a un estudiante. Cosa que básicamente podríamos hacer una comparación con la educación tradicional. En la educación tradicional hay cosas que realmente yo discrepo, pero hay cosas también en las que yo estoy de acuerdo. Y hay cosas también en la educación del siglo XXI, en la educación contemporánea, en las que estoy de acuerdo y en las que no tampoco. Una de ellas son estas formaciones en valores, en ética, en moral y en disciplina. Hoy en día es muy fácil ver que los niños y los adolescentes se apañen de estos nuevos derechos humanos que cada uno de ellos tiene. Obviamente yo estoy en contra de la violencia, ¿no? En contra de la violencia, por ejemplo, en la educación tradicional el maestro podía hacer con el estudiante lo que él quisiera y obviamente eso estaba mal, pero hay situaciones en las cuales realmente un estudiante requiere de mano firme o requiere de disciplina para que pueda mantenerse a raya. En la educación tradicional, por ejemplo, era bastante respetado un maestro. Un maestro era visto como una persona que, eh, que era ejemplo para la sociedad. Y podemos apreciar todo ello, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de la sociedad, podemos apreciar que
el aumento de derechos para los niños. E incluso hay un ministerio, el Ministerio de la Mujer dentro de nuestro Perú, que pone, por así decirlo, eh, es el intermediario entre la ciudadanía y la parte legal, el cual es el mediador, ¿no? Para que se pueda respetar cada uno de estos derechos. Pero, ¿qué ha traído con ello? ¿Qué ha traído con el aumento de los derechos? Ha traído mayor delincuencia, ha traído jóvenes y niños que no respetan a sus padres, jóvenes y niños que se creen con toda la libertad de faltar el respeto y después avalarse, ¿no? De que ellos tienen derechos, de que si tú los tocas o que si tú les das un castigo, les das una reprimenda, no, ellos te pueden denunciar muy fácilmente. Y eso es lo que ha traído consigo. Jóvenes rebeldes, jóvenes que se van a la delincuencia y mucho más. Hay, por ejemplo, podría citar yo a Marco Aurelio de Negri, en, eh, quien decía que dentro de la literatura también se habla el valor de un carajo. O sea, que dentro de nuestra sociedad, en la educación tradicional, llamarle la atención a un niño o a un adolescente o darle una reprimenda cuando se portara mal era formar su carácter. Y obviamente eso es lo que ha hecho. Las generaciones anteriores son generaciones que son de carácter, son generaciones que han crecido dentro de la disciplina, son generaciones que han crecido dentro de la ética, la moral y los valores. Obviamente no estoy generalizando. En la educación tradicional también hubo los mismos problemas que tenemos hoy en día, pero hoy en día se han incrementado esa cantidad de problemas que había antes. En vez de traernos un bien, nos ha llevado a obtener un mal, por así decirlo. Tenemos una sociedad que cree que está cree que lo que hace está bien y que las cosas que hace las va a hacer a su parecer y eso no es así. Obviamente no es así. La moral y los valores no solamente afecta a tu desempeño dentro de la sociedad, sino también afecta a nivel personal. Y es por eso de que la mayoría de los maestros, eh, debido a esta cantidad de derechos y debido a la cantidad exagerada de situaciones las cuales han desacreditado e incluso les han llevado a quitarles el título profesional de pedagogos a muchos maestros por haberle levantado la voz a un estudiante o por haberle llamado la atención o por haberle puesto un castigo cuando se ha comportado mal. Entonces, estamos yendo de mal en peor. Obviamente la educación tradicional, por ejemplo, se centraba solamente en el maestro, donde el maestro tenía la, la razón y no había por qué refutarle. Y yo estoy en desacuerdo total con ello. Pero en la educación contemporánea, como la conocemos hoy en día nosotros, el estudiante es parte importante o es el principal personaje del proceso educativo, algo que yo básicamente reivindico, ¿no? Entonces, pero a raíz de todo ello, a partir de los derechos que se han impuesto durante esta época contemporánea, también han creado generaciones que son débiles, generaciones con falta de carácter, generaciones con falta de moral, con falta de ética. Ahora, por ejemplo, los jóvenes piensan que pueden hacer lo que se les da la gana y sin que ninguna otra persona se meta en su vida. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el valor que teníamos nosotros los maestros? ¿Dónde está el, por ejemplo, el rol del padre o el rol de la madre? Porque en ahí se ve en evidencia, incluso sus propios padres ni siquiera los pueden tocar. Entonces, ¿en qué mundo estamos, no? ¿En qué mundo vivimos? Si no los vas a educar, ¿cómo van a crecer? Van a crecer como, por así. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido mi reportaje o mi presentación de mi trabajo.
y para lo cual voy a finalizar dando unas conclusiones. Hemos tocado solamente tres aspectos con respecto a la pedagogía en el siglo XXI e incluso para poderlo comprender mejor he dado una comparación con la educación tradicional, con la pedagogía tradicional y nos podemos dar cuenta, ¿no?, de la gran diferencia. Y en conclusión nos podemos dar cuenta que en algunos aspectos estamos mejorando, pero en algunos aspectos también nos estamos yendo al mal, ¿no?, por así decirlo. Y obviamente tenemos que resarcir esas falencias, ¿no? Hemos hablado del currículum nacional que eh, a pesar de ser diversificado y a pesar de que se trata de eh, contextualizarse a cada uno de los sectores, hasta ahora no se ha podido dar. Por ejemplo, tenemos grandes falencias con respecto a los idiomas, a los diferentes lenguajes que se emplean dentro de nuestro Perú y pues se están perdiendo muchos de ellos. Ahora, en la parte cognitiva, por ejemplo, tenemos una gran inhibición o un nivel demasiado bajo como para poder decir que es una educación de calidad. Ahora, en el aspecto de la moral y los valores, podemos ver también que se han perdido muchos de ellos, que los maestros e incluso los propios padres ya no tienen ya esa potestad de poder corregir a sus hijos, la potestad de poder criarlos en un ambiente en el cual ellos se formen en valores, en ética, y pues es básicamente también parte de la sociedad, ¿no? Y se está haciendo costumbre. Entonces, ¿qué hacer para ello? Dentro de la pedagogía, yo como futuro maestro, entonces tendré la responsabilidad de hablar de estos temas, ¿no? Dar conferencias, por ejemplo, también hay escuela de padres, también podría dar algunas charlas de escuela de padres y obviamente soy consciente de que me falta mucho todavía por aprender y necesito vivir mucho más todavía e incluso necesito adaptarme mucho más al tema educativo, pero eso con el tiempo y estoy seguro de que llegaré a ser un gran profesional y lo que más me impulsa es lograr un cambio, ¿no? No podrá ser grande, pero al menos fundar algún pilar o hacer alguna base para realmente hacer un cambio dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra educación. Em, Cabe destacar que para que una sociedad se desarrolle, básicamente tiene que invertirse en educación y en salud, porque sin salud nadie podría trabajar y nadie podría hacer las cosas o los cambios que se requieren y trabajar en educación es abrirle los ojos a la población. Trabajar en educación es no dejarse engañar. Trabajar en educación es abrirse muchas puertas en diferentes ámbitos. Entonces la educación es lo mejor que hay. Tal vez hay, y también podríamos hablar de ello, de la parte de las clases sociales o de las clases económicas también que hay dentro de nuestro Perú, que es una gran limitante también para el proceso educativo y para poder obtener o optar por una educación de calidad. Y pues, en conclusión, es todo ello, ¿no? Tenemos varios aspectos que debemos de mejorar y también tenemos varios aspectos que son bastante buenos, ¿no? Y nos han traído consigo un camino, nos han abierto una perspectiva diferente de lo que es la pedagogía. Pero bueno, iremos mejorando y yo como profesional tengo esa intención, ¿no?, de seguir mejorando y de llevarnos y de realizar una mejor pedagogía y una mejor educación para el Perú. Muchas gracias.